Me acuerdo que mis amigas de la secundaria me enseñaban a correr como varón, ¿no? Me decían, o sea, para que yo no reciba tanto insulto en la calle. eh, entonces me decían, no, pero lo que pasa es que vos corres así tan mariquita que claro que la gente te va a gritar. Vos tenés que correr como varón. Entonces yo, pero ¿y cómo corro como algunos así? Mira, entonces salíamos a correr y me desprendé los codos del cuerpo. Desprender los codos. Bueno, entonces ahí. No corras con los brazos así. Bueno, los brazos no van ahí. Entonces van acá. Bueno, ¿así está bien? Sí, va bien. ¿Estoy bien? Entonces era toda una performance que uno tenía que montar. Soy María Alejandro. Yo tengo 40 años. Aunque no parece, pero tengo 40. Estoy ejerciendo la docencia. Soy profe en lengua y literatura, letras. Enseño lengua y literatura. Y con el tiempo fue apareciendo el activismo para poder pensarme, ¿no? Y de encontrarme con otras personas con las que yo resonaba de alguna manera, estaba como, podía reconocerme, ¿no? Como mirarme al espejo y reconocerme con esas personas que hoy son mi familia, ¿no? Que me acompaña. Yo le digo activismo, pero en realidad era la búsqueda de un grupo, ¿no? De una grupalidad en la que yo pueda existir. Y esa grupalidad me regaló un montón de cosas, y entre esas cosas que me regalan es el nombre, ¿no? La palabra y la identidad, ¿no? Como la identidad, a mí me gusta, yo me autopercibo marica no binaria, y me inscribo en un lenguaje que es el lenguaje inclusivo, que es un espacio para mí de conciencia que me permite habitar que María Alejandro pueda habitar ahí. Y el activismo así pensando como una especie de red, ¿no? De músculo que uno pone en ejercicio, el trabajo, el encuentro, los proyectos, lo que uno quiere para su vida, ¿no? Y ahí estudiando letras me doy cuenta que yo ya estaba en un estado de poesía, una cosa así, ¿no? En un estado de literatura, del arte. Cuando llego a la literatura se ve que había todo ¿no? un estado en mí que empezó a resonar ahí, ¿no? Y la poesía, porque yo ahí empiezo a leer mucha poesía, y esa poesía como empieza a recuperar una memoria de mi cuerpo, por ejemplo, ¿no? De mi infancia como mariquita, que por eso yo insisto y existo y resisto en esa identidad que para mí en principio fue muy dolorosa, como un insulto, que cuando me llega yo no entendía que era mariquita, ¿no? Ahí viene la mariquita, me decían. Yo tenía 5 años. Y yo no entendía eso, pero sí entendía que me excluían, ¿no? No querían que yo esté en esos espacios, ¿no? En general, sobre todo de varones. Las chicas por ahí me aceptaban más, entonces yo me vinculaba mucho más con las chicas. Y porque estaba feminizada también, ¿no? Desde pequeña. No sé, yo con mi hermana, que somos las más peques, hacíamos todo el trabajo doméstico, ¿no? Limpiábamos, cocinábamos, le dábamos las zapatillas a mis hermanos, hacíamos todo un trabajo que hoy en lo social se analiza y se dice, bueno, las mujeres hacían ese trabajo, pero las maricas también, ¿no? También hacemos. Estamos sometidas al abuso, al trabajo, desde pequeñas. Y entonces esa fue como la primera palabra que yo escucho, ¿no? Y que no entendía, y que con el tiempo fue doliendo cada vez más, ¿no? Cada vez que me gritaban más marica, más me dolía. Van apareciendo toda esta nueva gente para mí, con la que yo me empiezo a identificar y decir, güey, y empezamos a contarnos nuestras historias, y había sido que las historias eran similares, digamos, ¿no? A vos te pasó eso, a mí también, entonces, ¿y qué es lo que estaba pasando, no? O sea, había algo sistémico que de alguna manera nos estábamos viviendo, y era por nuestra identidad, ¿no? Entonces hoy yo pienso mucho esta identidad marica, y sobre todo en la infancia, digamos, ¿no? ¿Qué sucede cuando hay una infancia marica en tu casa?
¿Cómo acompañás ese proceso, ¿no? En un mundo en donde es tan hostil para las identidades feminizadas, las feminidades en general. Entonces, recuperar esa palabra, no resignificar ese insulto. En la comunidad le decimos, bueno, nosotros resignificamos el insulto. Pero para resignificar el insulto, que parece tan sencillo, una tiene que prenderse fuego. Ahí tiene que arder. Y después de arder, es posible, digamos, ¿no? Volver de la ceniza, de lo que queda, de lo roto, empezar a pensar la vida, ¿no? Como un horizonte de vida. Y ese horizonte de vida que nos venden, ese destino que nos venden es horrible, en definitiva. Lo social, ¿no? Socialmente. Vamos a estar solas, vamos a morir, nos van a matar, ¿no? Todo lo que ya sabemos en relación con las identidades que no encajan dentro del binarismo, tienen un destino cruel, drástico de enfermedad y de soledad. Pareciera ser. Nosotras estamos mostrando otra cosa. Estamos mostrando que ese no es nuestro destino. Podemos construir otro destino. Y es el destino de red, de comunidad. Es difícil. Pero yo creo que el dolor, en definitiva, nos une. Y el dolor es nuestra fuerza, ¿no? Y hay una conexión ahí desde la historia, desde la experiencia, desde lo vivido y lo compartido, que nos conecta. Y bueno, y el canto ahora siento que es la que me habilita a gritar. Yo durante muchos años tuve el grito callado. No podías decirle a alguien que te gustaba, no podías contar que te estaban abusando, no podías contar la violencia que sufrías en tu casa, no podías contar que te gustaba ponerte una pollera y jugar. Bueno, y las palizas que vienen en relación con eso, ¿no? Porque había sido que no hay nada más lindo que ser marica, digamos, ¿no? Ese era el lugar, ¿no? Y encontrarse ahí es despojarse del insulto, despojarse de el peso. Y las maricas resisten siempre.